Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Seminario de Física Gravitacional y Geométrica de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Brenda Tapia Santo. Antes de ceder la palabra a la doctora, me gustaría pues presentarla. La doctora Brenda Tapia Santos es profesora investigadora de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. La doctora Tapia es licenciada en matemáticas por esta misma universidad y obtuvo su maestría y doctorado en ciencias en el Centro de Investigaciones en Matemáticas, el CIMAT. Su área principal de investigación es la modelación matemática, con un enfoque particular en ecuaciones diferenciales aplicadas a la biología. A lo largo de su carrera ha contribuido al avance de esta disciplina mediante publicaciones en revistas especializadas y también ha dirigido, varias tesis de licenciatura, contribuyendo a la formación de jóvenes matemáticos y matemáticas. Bueno, sin más preámbulos, pues le cedo la palabra a la doctora. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias también al doctor Cuauhtémoc por la invitación, por la paciencia para elegir la fecha que me convenía y demás. Entonces, bueno, pues la idea de esta charla es justamente pues dar como un aporte sobre la formalidad que yo ocupo, ¿no? En la modelación para determinar cambios de escala. Como decía el resumen, pues la idea es que con este cambio de escala o con este cambio de variables que nosotros sugerimos de pronto en los modelos, pues también hagamos una reducción, ¿no? En el número de parámetros que se ven involucrados y eso pues nos permita tener una mejor visión, ¿no? Sobre todo cuando se trata de hacer un estudio cualitativo de los modelos. Entonces, bueno, pues la charla la voy a iniciar diciendo, bueno, pues qué modelos o qué herramientas son las que necesitas esencialmente. Pues un modelo matemático que te describa un fenómeno, ¿no? Puede ser un fenómeno físico, un fenómeno biológico, un fenómeno económico o un problema de cualquier índole, ¿no? Pero que se puede expresar a través de un modelo matemático. ¿Qué voy a entender en ese sentido como un modelo matemático? Bueno, pues voy a entender cualquier representación de la situación que estoy intentando describir a través de ecuaciones, que pueden ser ecuaciones algebraicas, ecuaciones en diferencias, ecuaciones diferenciales en cualquiera de sus dos vertientes, digámoslo así, ¿no? Que pueden ser las ecuaciones ordinarias o bien las ecuaciones parciales. Pueden ser ecuaciones integrales o también pues pueden ser combinaciones de estas, ¿no? En particular, por ejemplo, en los problemas de biología, pues se utilizan muchísimo las ecuaciones ordinarias o bien las ecuaciones integro-diferenciables. Entonces, bueno, pues no estamos exentos como de tener combinaciones de estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué nos va a interesar del modelo matemático o de las ecuaciones en realidad? Pues nos va a interesar en principio, pues que tengamos involucrados parámetros, variables y en sí, pues que tengamos una relación entre las dimensiones que están involucradas. Esta relación entre las dimensiones o entre las unidades físicas de los objetos que están involucrados es justo lo que a nosotros nos va a interesar para poder aplicar nuestra máxima herramienta, que es la llamada el teorema Pi. ¿Sale? Entonces, el teorema Pi es justo el que nos va a dar respuesta a la pregunta planteada en el título de la charla. Pues para mostrarles cómo actúa el teorema Pi, no me voy a andar por las ramas matemáticas, ¿no? O sea, no vamos a hacer esto como muy eh, formal, digamos, más bien lo voy a hacer aplicándolo a un modelo justamente, pues para que se vea la utilidad del teorema como tal incluso, pues justo, ¿no? Dar respuesta a la pregunta que se plantea en el título. Entonces, bueno, el ejemplo con el que vamos a trabajar nosotros en esta charla, pues va a ser el problema de un proyectil. Entonces vamos a suponer que al tiempo t igual a cero sobre la superficie de la Tierra con radio r, masa m mayúscula, tenemos un proyectil de masa m minúscula que es lanzado verticalmente hacia arriba a una velocidad de magnitud v. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros normalmente en nuestros estudios desde la secundaria, yo creo, ¿no? Pues agarramos la formulita y decimos, ah, pues mira, esta es una situación que está relacionada pues con cierta fórmula que ya es bien conocida y pues simplemente metemos los datos que tenemos, ¿no?
Pues la idea justamente ahorita es que nosotros vayamos construyendo la situación que nos lleva a esa fórmula y ver pues cómo ahí podemos ir reduciendo el número de parámetros o el número de situaciones que están involucradas. Bien, entonces para crear mi modelo voy a hacer algunas suposiciones básicas, como es el hecho de que voy a suponer que la fuerza debida a la resistencia del aire es nula. ¿Ok? Por la ley de gravitación universal, pues nosotros tenemos que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas dividido entre la distancia, ¿no? Que nos está separando, en este caso, a las masas. Como estoy trabajando con el radio de la Tierra, pues tengo aquí la R mayúscula y como estoy suponiendo que h es la altura que va a alcanzar mi proyectil, entonces tengo aquí esta h. Pues la G es la constante de gravitación universal y bueno, pues aquí el signo es justamente porque estamos considerando un problema que está en cierto sentido, ¿no? Respecto a la vertical. Entonces, bueno, pues esto es súper conocido para ustedes, ¿no? Entonces, no voy a intentar convencerlos de esta ley de gravitación, sino más bien voy a llegar directo al modelo. Por la segunda ley de Newton, pues tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y pues a su vez la aceleración, cuando tenemos un desplazamiento, yo la puedo expresar como la segunda derivada de mi desplazamiento. Entonces eso hace que cuando yo sustituya esta masa por aceleración en esta F que tengo aquí, no sé si se alcanza a ver mi cursor, pues yo pueda cancelar la masa del objeto y simplemente me va a quedar la aceleración de este lado y del lado derecho de la pantalla pues me va a quedar menos g por la m mayúscula entre el cuadrado de la distancia. Es decir, esto que tengo aquí, ¿no? Entonces, tengo acá mi aceleración, tengo aquí lo que me quedaba como el residuo, multiplico y divido por un r cuadrada y eso simplemente lo hago para poder expresar este cociente con esta forma, ¿no? Donde ya estoy involucrando la constante de la gravitación que conocemos, ¿no? De 9,8 lo que sea. Entonces, pues tengo ya, este es el modelo, ¿vale? Entonces, pues ya llegué a mi ecuación diferencial, que estará dada de esta forma, y bueno, pues tengo que estoy partiendo desde el reposo y que estoy partiendo de una velocidad inicial, ¿de acuerdo? Entonces, como modelo matemático, yo ya tengo un modelo matemático. Notemos que en este modelo matemático yo en ningún momento utilicé el hecho de que la altura puede estar dada en metros, en kilómetros, si me pongo demasiado exigente o demasiado quisquillosa, hasta en centímetros si quisiéramos, ¿no? Entonces, no estoy considerando en ningún momento las unidades físicas de todo, de todas las variables que están involucradas, ¿ok? Lo que sí sé, y eso lo puedo hacer a través del modelo, es que h y r tienen que tener las mismas unidades físicas, pues para que esta ecuación diferencial esté bien planteada, ¿no? Que esas unidades físicas al cuadrado y dividiendo a este producto, pues me tienen que dar unas unidades que efectivamente me estén reflejando una aceleración. Pero eso yo lo puedo hacer ya una vez que construya el modelo. No lo necesité en realidad para poder describir o para poder llegar a esta ecuación diferencial. Entonces, lo que normalmente nosotros en matemáticas aplicadas, digámoslo así, hacemos es partir de este punto, es partir del hecho de que ya tenemos la ecuación diferencial o la ecuación que gobierna el fenómeno. De hecho, bueno, pues es bien sabido que a todos nuestros estudiantes lo que más les cuesta es justo llegar a este modelo, ¿no? Bueno, entonces, el modelo ya lo tengo. No me interesan en este momento cuáles son las unidades, simplemente que yo tengo ya una ecuación diferencial y que tiene bien definidas sus condiciones iniciales. Observo que también ya puedo determinar pues que se trata de un modelo con ecuaciones diferenciales ordinarias y pues ahora me voy a preocupar por encontrar las relaciones dimensionales y después pues poder aplicar el teorema Pi. ¿Ok? Entonces vamos a hablar primero de las relaciones dimensionales. En este punto, vuelvo a repetir, no me estoy preocupando por las unidades en las cuales yo estoy midiendo las distancias, ¿no? No me estoy preocupando si esta medida, por ejemplo,
es la misma medida que está involucrada en las unidades de esta V. Recordemos que esta V era una velocidad, ¿no? Entonces, esta velocidad yo la puedo tener en, no sé, centímetros sobre tiempo y estas H's tenerlas en kilómetros, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí ya tendría yo una diferencia de escalas, pero en este momento a mí eso no me está preocupando, no me está interesando si el sistema de medición que estoy utilizando para estos parámetros o para estas variables es el mismo sistema de medición que estoy utilizando para mis condiciones iniciales, ¿vale? Bueno, entonces, eh, tomando eso en cuenta, ¿no? Tomando eso en cuenta, el hecho de que no me está preocupando realmente mis unidades, pues hago un análisis solamente de las dimensiones. Y entonces lo que observo es que tengo mis variables, que son en este caso h y t, ¿no? Que son las involucradas en este término de la ecuación diferencial. Y tengo algunos parámetros, como son, por ejemplo, r, que es el radio. Perdón, me fui, creo que se brincó una antes. Ahí está, sí. Entonces, tenemos, decíamos, las variables que son h y t. Tenemos las constantes, que en este caso sería la g, sería la r y sería la v con la que está partiendo mi proyectil. Entonces, yo lo que distingo es que t, sin importar si está dado en horas, en segundos, en minutos o en lo que gusten ustedes, pues sí tiene unidades de tiempo. Que h, sin importar que esté en metros, centímetros, kilómetros, etcétera, tiene unidades de longitud. Entonces observo que me estoy refiriendo únicamente al tipo de dimensión que está teniendo cada una de las cosas involucradas en mi modelo, tanto variables como constantes. R en este caso ya sería una constante, recordemos que es el radio de la Tierra, y pues también me está representando una longitud. Y en el caso de V y de G, pues entonces las denoto como una velocidad y una aceleración, que ya uno podría pensar, pues son en ese sentido dos dimensiones o dos tipos de mediciones diferentes a las que tengo en esta columna. ¿De acuerdo? Pero en este momento solamente me interesa eso, el tipo de cosas que están midiendo cada una de las variables y de los parámetros que están interviniendo en mi modelo. Sí es importante que pongamos a todos en una lista. Tengo tanto las variables de la ecuación diferencial, tanto los parámetros de la ecuación diferencial, como las variables y los parámetros involucrados en mis condiciones iniciales. Entonces, eso sí va a ser importante enlistarlas a todas. Una vez que he hecho eso, pues entonces observo que el tiempo lo puedo denotar por t como una forma general de decir que estoy midiendo cosas involucradas con el tiempo. La longitud le pongo una L, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues la velocidad que yo tenía aquí como un objeto extra, pues ahora ya lo puedo poner justamente con las unidades de velocidad, que son longitud sobre tiempo. Y lo mismo la aceleración, que van a ser longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿ok? Y lo denoto de esta forma porque ahorita estas cosas o estos exponentes me van a servir. Bueno, pues a esta T y L mayúscula se le suelen denotar o se le suele nombrar como las unidades fundamentales del modelo. Entonces, en el modelo no me voy a preocupar por las unidades que tiene cada variable como objeto o como variable como tal, ¿no? O como algo que yo pueda situar en un sistema de medición. Me voy a preocupar simplemente por la unidad fundamental que ellas tienen. Entonces, en general, pues cualquier cosa que esté representando unidades de tiempo, les decía, pues va a ser una T, sin importar si son segundos, horas o años incluso, ¿no? Bueno, ya que tengo cada una de mis unidades fundamentales para cada uno de los objetos involucrados en mi modelo, construyo una matriz. A esta matriz se le llama justamente la matriz adimensional o la matriz de adimensión. Y entonces tenemos esta matriz y la construyo de la siguiente forma.
como parte de las filas, es decir, el número de filas va a ser justamente el número de las unidades fundamentales que yo tengo. Entonces, al hacer una revisión de las unidades que yo puse, observo que las únicas letras fundamentales fueron la T mayúscula y la L mayúscula. Entonces, eso va a formar parte del número de filas. Entonces, las tengo acá. Y el número de columnas, pues va a ser justamente el número de objetos que tenía yo en mi ecuación diferencial en este caso, que eran las variables t y h y los parámetros r, v y la constante g. Entonces, todas ellas van a denotar mi número de columnas. Observamos que ya una vez que establecí el orden para las columnas y el orden para las filas, el cual es arbitrario, es decir, yo lo puedo determinar a mi antojo, pero siempre vamos a tener que cuidar, recordar cuál es el orden. Una vez que determino ese orden, pues entonces pongo la representación, ¿no? De qué estoy midiendo y en qué unidad fundamental. Por ejemplo, el tiempo lo estoy midiendo o lo estoy considerando que tiene asociada a la unidad fundamental T mayúscula. Entonces le va a corresponder el vector que tiene un 1 en la T mayúscula y un 0 en la L. Por ejemplo, la aceleración la estoy representando como L por T a la menos 2. Entonces, el vector que tendrá asociado en mi matriz va a ser en la entrada para T un menos 2 y en la entrada para L un 1. ¿Sale? Y entonces hago eso para cada una de las representaciones que tengo aquí y obtengo esta matriz que tengo de este lado. Bueno, pues de esta matriz lo que vamos a utilizar, y aquí es importante el uso del álgebra lineal, voy a utilizar el número de columnas, que en este caso son 5, y voy a determinar el rango de esta matriz. Aquí, como estoy utilizando una sola ecuación diferencial y un modelo pequeñito, digamos, es decir, no es como muchas unidades fundamentales o muchas variables y constantes, pues la matriz está muy sencilla de ver quién es el rango, ¿no? Sin embargo, pues cuando ya trabajamos con modelos de varias ecuaciones diferenciales, pues estas son matrices muy, muy, muy grandes y a veces se requiere como ayuda de un software para reducir la matriz y poder determinar quién es el rango de la misma. Bueno, pues ya que determiné el número de columnas y el rango de la matriz, entonces lo que voy a intentar encontrar va a ser el número de cantidades que yo le voy a llamar adimensionales y ahorita que las construyamos vamos a ver por qué el nombre de adimensional. Entonces, el número de cantidades adimensionales va a estar dada por una cantidad m que no va a ser otra cosa más que n menos r. Si regresamos a la interpretación de quién es n menos r, n va a ser el número de columnas, r va a ser el rango. Entonces, en realidad lo que me está midiendo este m no es otra cosa más que la dimensión del kernel de mi matriz, ¿ok? Entonces, bueno, eso es muy importante porque pues va de la mano de nuestros conocimientos de álgebra lineal, ¿no? No sé si tengamos estudiantes de licenciatura escuchándonos, entonces por eso hago como mucho hincapié de las herramientas que estamos utilizando, ¿ok? Bien, entonces saco esta diferencia, ¿no? Entre el número de columnas y el rango de la matriz, y pues lo que obtengo es, en este caso, que eso va a ser 5 menos 2 igual a 3. Entonces, voy a tener tres cantidades adimensionales, ¿sale? Spoiler, ese número de cantidades adimensionales me va a ayudar a saber cuántas posibles nuevas escalas voy a poder definir, ¿sale? Bien. Entonces, les decía yo hace un rato que pues justamente este numerito que acabamos de obtener, pues no es otra cosa más que la dimensión de nuestro kernel. Entonces lo que hacemos pues es justamente encontrar una base para nuestro kernel. Entonces construyo los tres vectores que me van a dar justamente, que me van a generar el kernel de esta matriz y obtengo que esos vectores, en mi caso, por cómo los construí, son estos tres vectores. La comita aquí es de transpuesta, pero bueno, estos tres vectores
pueden ser estos o cualquiera otros tres o múltiplos de estos o lo que sea, ¿no? Estos para mí son como los ideales, los que ahorita construí. Pero sí quiero que vean como que esta construcción pues depende de cada quien. Y en ese sentido, el siguiente paso que vamos a dar pues puede no coincidir entre una persona, entre los cálculos de una persona y los cálculos de otra persona, porque justamente pues están relacionados con estos vectores. Entonces, a partir de estos vectores, pues yo construyo justamente las tres cantidades adimensionales y esas van a estar dadas de la siguiente forma. Observo mi primer vector. Mi primer vector tiene un cero en la primera entrada. Esa primera entrada corresponde, por eso les decía que es importante preservar el orden de nuestra matriz, porque esta primera entrada corresponde justamente a la columna en donde yo indiqué la variable t minúscula. Eso significa que en esta primera cantidad adimensional, la t minúscula va a aparecer con un exponente cero. Por eso es que aquí en esta primera unidad, en esta primera cantidad, perdón, la t no aparece, ¿no? Si apareciera, tendría que ser como t a la cero. Luego, la segunda entrada corresponde justamente a la h. Y entonces yo tengo un uno en la entrada que le corresponde a la h. Es por eso que aquí tengo h a la uno. La tercera entrada corresponde justamente a al parámetro R mayúscula. Entonces, eso significa que voy a tener R mayúscula elevado a la menos uno. Por eso es que aparece aquí en el denominador. Y bueno, finalmente, las últimas dos corresponden a V y a G y son justamente las que no aparecen. Y repito, si quisiéramos ponerlas como para hacer más didácticos o más como visuales de lo que estamos calculando, pues los tendríamos que poner con exponente cero. ¿Ok? Entonces ya construimos a partir del primer vector, construimos la primera cantidad adimensional y de la misma forma vamos a construir las siguientes cantidades adimensionales. Observemos que en particular por la elección que hice del vector 3, pues aquí voy a tener involucradas cosas con raíces, porque voy a tener exponentes un medio, pero además raíces que van a estar en el denominador debido al signo que yo elegí. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual nos da esta cantidad. A veces, pues lo que se sugiere es justamente como evitar el uso de fracciones, porque eso pues nos va a dar de entrada aquí cosas espantosísimas y que pues puede ser que a la hora de las cuentas eso haga como que pues los cálculos en lugar de simplificarse se puedan ver un poquito más complicados, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos las tres cantidades adimensionales y ahora vamos a ver estas tres cantidades adimensionales, cómo nos van a servir pues para reducir parámetros, ¿no? Porque yo les dije que les iba a decir cuántas escalas, cuáles me convienen y por qué, ¿no? Entonces ya construí las tres y pues ahora el siguiente paso es, con estas tres que tú tienes, te regresas a tu modelo, voy a regresarme a una diapositiva. Ahí está. Te regresas a tu modelo y observas que tus variables de interés o tus variables en el modelo son únicamente la h y la t. Todos los demás son parámetros, son constantes, ¿ok? O son, en el caso de la g, valores como muy específicos, en este caso de la física. Entonces, la H y la T son las que a mí me interesa en un momento dado hacer algo con ellas, ¿no? Porque son las variables del modelo. Entonces, lo que hacemos es justamente relacionar estas tres pis para encontrar posibles nuevas escalas para H y para T, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera voy a hacer eso? Por ejemplo, yo puedo proponer, dado que aquí está la H, puedo proponer que una nueva escala para la H sea justamente esta de aquí. Y entonces denoto a mi nueva escala como H barra y digo, H barra va a ser esta cantidad, ¿vale? De la misma forma, puedo proponer que aquí está el tiempo y está relacionado únicamente con parámetros. Entonces, puedo proponer esta como mi nueva escala para el tiempo y pues propongo entonces una nueva T, que en este caso es T barra, como T entre R sobre B. Ujú. El hecho de que tenga yo a la T y a la H en el numerador es simplemente para facilitar las cuentas.
O sea, yo las podría haber dejado, en el caso de pi sub 2 expresado de esta forma, o podría yo haber hecho, si hubieran quedado como recíprocas, las podría yo haber tomado recíprocas. Pero para efectos de simplificar los cálculos que ahorita vamos a ver, nos conviene que nuestras variables de interés, en este caso t y h, estén en los numeradores, ¿ok? Y entonces uno dice, bueno, pues si ya tienes t y h aquí, pues ¿para qué te sirve la pi 3? Entonces, bueno, pues alguien más podría decir, bueno, es que tú me dijiste que estas cositas se llamaban adimensionales. ¿Por qué? Bueno, pues observemos que en el caso este, la H estaba midiendo una longitud, la R está midiendo una longitud. Entonces, en realidad, la pi 1 tendrías longitud sobre longitud, es decir, la pi 1 no tiene unidades físicas o no tiene unidades fundamentales. Entonces, la pi 1 es algo sin dimensión. Si hacemos el cálculo de estos de aquí, tenemos que justamente también la pi 2 y la pi 3 no tienen dimensión. Al no tener dimensión, yo puedo hacer con ellas lo que yo quiera. Entonces, en particular, podría yo proponer, por ejemplo, multiplicar pi 2 por pi 3 y obtener algo nuevo en donde ese nuevo objeto solamente va a involucrar a la t, a la v, a la r y a la g. O sea, variables de interés solamente va a involucrar a una. En ese sentido, ese nuevo objeto que yo construí multiplicando pi 2 y pi 3 me podría servir perfectamente para una nueva escala para la t, ¿ok? Y eso es justo lo que se hace en estas construcciones. En particular, la segunda construcción, observemos que la h tiene justamente a la h que teníamos aquí, a la pi 1, ¿ok? Pero para la t estamos proponiendo t sobre una raíz, que no es la raíz que yo tenía aquí en el pi 3, ¿ok? Entonces, eso es resultado de haber dividido pi 2 entre pi 3. Ujú. Entonces, cuando yo hago esa división, obtengo una nueva propuesta en donde está involucrada la t, entonces la ocupo para escalar a mi t, ¿ok? Eh, de la misma forma, pues puedo hacer algunas otras cuentas, como por ejemplo, no sé, elevar esta al cuadrado, porque pues justo como no tiene dimensiones, puedo elevarla al cuadrado también. Entonces puedo elevar al cuadrado la pi 3 y puedo hacer un cociente entre pi 1 y el cuadrado de pi 3 y eso me proporciona otra nueva escala para la h. Entonces, para efectos prácticos y tratando de responder un poco la premisa del título, ¿cuántas escalas vas a poder tener? Las que tú quieras, ¿no? Pero generadas a partir de estas tres cantidades adimensionales, ¿vale? Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuál me va a servir? Porque pues si ya me estás diciendo que yo puedo encontrar un montón a partir de estar multiplicando, dividiendo o jugando con las cosas que ya no tienen dimensiones, entonces, ¿cómo sé en qué momento paro, ¿no? ¿Cómo sé en qué momento ya encontré la adecuada? Entonces, a priori uno no lo sabe, ¿no? O sea, digamos, ya con mucha práctica uno puede decir, esta es la que me va a servir y eso se los voy a decir al final. Este, pero en la práctica, pues, o sea, como que antes de que uno adquiera esta práctica, pues uno lo que hace es estar jugando, ¿no? Con los diferentes pares de nuevas escalas que obtiene. Entonces, en este caso, yo voy a jugar con el primer par de escalas, ¿sale? Para que vean qué es lo que ocurre con el problema original cuando yo utilizo ese nuevo par de escalas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguien quiera hacer algún comentario. ¿Alguna pregunta de parte de los asistentes? Mm, Creo que por el momento no. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces voy a utilizar el primer par, decía, y recordemos quién era nuestro problema original, ¿sale? Entonces, pues lo que voy a hacer ahora va a ser, bueno, en mi problema original hay una segunda derivada y es una segunda derivada que involucra a h y a t. Entonces ahora estoy interesada en encontrar una segunda derivada en donde involucre yo a h barra y a t barra, que son justamente las nuevas eh,
variables que yo estoy proponiendo, ¿no? Entonces, no solamente son nuevas variables, sino que además, pues dado el estudio que ya hicimos de las unidades fundamentales, son unas nuevas variables que ya no tienen dimensión, ¿sale? Entonces, voy a calcular la segunda derivada de esas nuevas variables y pues regla de la cadena, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo la segunda derivada, es la primera, la derivada de la primera derivada, y entonces pues me voy, ¿no? Teniendo mucho cuidado con mi regla de la cadena. Entonces, esta derivada aquí la dejo, calculo primero esta derivada de aquí, utilizando regla de la cadena, obteniendo este triple producto, y de ahí pues observo que esta derivada de h barra con respecto a h, si yo derivo aquí, obtengo que eso es 1/r y que esta derivada de t con respecto a t barra, si yo derivo aquí, que es la escala que estoy proponiendo, obtengo que eso es r/v, ¿ok? Entonces, de este producto de tres cosas, pues la única que no pude cambiar o sustituir por alguien es justamente el factor de en medio. Entonces, ese factor de en medio es el que nuevamente voy a derivar utilizando la derivada que todavía teníamos pendiente afuera del paréntesis, que es esto de aquí, ¿vale? Entonces tengo la derivada respecto a t barra de algo que no tiene barras. Y entonces, pues nuevamente utilizo una regla de la cadena y obtengo ahora este doble producto que está entre corchetes. Y entonces, pues lo que observo es que ahora esta derivada que es respecto a t barra, ya la puedo calcular a partir de mi cambio de escala que estoy proponiendo. Y esta derivada que tengo aquí no es otra cosa más que la segunda derivada, que era la que aparecía en mi modelo. ¿Sale? Entonces, lo que he logrado con esto es relacionar a mi segunda derivada de las nuevas escalas con mi segunda derivada de las viejas variables, vamos a decirlo así, ¿no? Y esta es la relación que siguen. Entonces, con esta relación voy y sustituyo en el modelo matemático. Entonces, lo que obtengo es lo siguiente. Entonces, bueno, aquí está el modelo matemático que teníamos, aquí está el cambio que estamos haciendo y pues la relación que nosotros hemos obtenido ahorita es esta primera igualdad. Ujú. Entonces, pues tengo esta primera igualdad que es la que obtuve de una aplicación de reglas de la cadena continuas y pues lo que tengo es que esta segunda derivada la sustituyo, ¿no? ¿Y quién era? Pues era menos g por r cuadrada entre h más r cuadrada, ¿vale? Entonces, simplemente hice una sustitución. Y a partir de mi sustitución, pues lo que yo observo es que si divido en este segundo cociente, si divido entre r cuadrada, lo que me queda es g h sobre r más 1, ¿ok? Y eso me conviene porque h sobre r es justamente mi h barra, ¿ok? Entonces uno empieza a hacer ahí como las manipulaciones de tal suerte que te aparezcan las nuevas variables. En este caso, la h barra la puedo conseguir aquí, simplemente dividiendo acá esta fracción entre r cuadrada. De la misma forma, bueno, yo podría decir, pues aquí tienes una r sobre v, o sea, rescatar aquí como un r sobre v y ver la forma en que me aparezca una t barra, ¿ok? Este, sin embargo, pues eso implicaría que tendría que aparecer una T y la T no está apareciendo acá. Pues también eso hay que tener cuidado, ¿no? No es como que empieces a mezclar eh, cosas simplemente para obligar, ¿no? A que aparezca todo. Entonces, bueno, ya tenemos mi segunda derivada en las nuevas variables, que son las variables con una barrita y expresado de esta forma. Entonces, esto lo puedo ver de forma equivalente al modelo que tenemos aquí abajo. Simplemente pasé el b cuadrada, el r y el g del lado izquierdo y entonces me queda este modelito. Hacemos lo mismo, ¿no? Obviamente en las condiciones iniciales. Entonces, anteriormente yo tenía h de 0 igual a 0. Observo que si yo evalúo h en 0, tendría yo que estar evaluando mi h barra en 0. Entonces, h barra en 0 va a ser h de 0 sobre el parámetro que era r. H en 0 era 0, sobre el parámetro que es R, pues me vuelve a dar 0, ¿no? Y utilizo nuevamente mi regla de la cadena para evaluar mi derivada. Y entonces obtengo mi modelo al final con todo y las condiciones iniciales en las nuevas variables. Ujú.
Lo primero que podemos observar es que ya esta condición inicial, que antes tenía una V, ahora tiene un 1. Entonces, eso ya me está reduciendo de alguna forma la complejidad de mis condiciones iniciales. Aquí tal vez ustedes podrían decir, ay, bueno, pero pues es que nada más es una letra, ¿no? Y le estás haciendo un 1. Pero ya cuando uno tiene como que todo un modelo de una serie de ecuaciones, pues ir reduciendo como al menos una letra ya es muy significativo. Por otro lado, también aparece de este lado, junto a la derivada, aparece el término b cuadrada sobre rg. En este caso, r, vuelvo a recordar, es el radio de la Tierra. Entonces es una cantidad muy, muy, muy grande comparada con la velocidad con la que puede ser lanzada el proyectil o con la constante de gravitación. Entonces, este término, para efectos prácticos, tiene un denominador muy grande y entonces el cociente, todo él, puede ser un término al final del día muy pequeño. Pues eso lo utilizamos justamente para escribir este nuevo modelo en la siguiente forma. Am, entonces lo pongo acá y entonces utilizamos, decía yo, eso para escribir el modelo en esta forma. Entonces lo que hago es que el término que teníamos de este lado lo he llamado epsilon, justamente por el hecho de ser muy pequeño, y lo tengo aquí denotado. Si yo hubiera utilizado el otro par de escalas, el modelo que yo hubiera obtenido hubiera sido este de la siguiente línea, que observemos, la ecuación diferencial es similar a la de arriba, pero las condiciones iniciales ahora involucran aquí el épsilon, ¿no? Y en este caso este épsilon es el mismo que estamos definiendo aquí. Entonces, si bien es cierto que la ecuación diferencial se ve un poco más sencilla, no así las condiciones iniciales, ¿ok? Y bueno, pues al final del día, con el tercer juego de nuevas variables, pues obtenemos también un nuevo modelo, que sería este de aquí, que es el de hasta acá abajo. Entonces yo les decía, en la práctica lo que uno hace es como elegir sus posibles cambios de variable, aplicarlos y pues ya hasta que ves el resultado dices, me sirve o no me sirve, dependiendo de lo que obtienes. En este caso, yo les voy a decir de estos tres cuál nos va a servir y cuáles no, y por qué. Ya con mucha, mucha, mucha práctica, pues uno dice, este era el bueno, y si te fijas, era el bueno por esta situación, ¿no? Entonces, ahorita que veamos eso, a ver si les queda más claro. Entonces, bueno, el primer problema. El primer problema observamos que es esta ecuación diferencial con sus condiciones iniciales en 0 y en 1. Yo les puedo decir que este primer problema no tiene solución. ¿Por qué? Porque el épsilon es un parámetro muy pequeñitito. Entonces, si yo lo hago cero, ocurre que entonces este término desaparece y lo que te queda es este cociente igual a cero. Y entonces, pues estarán de acuerdo conmigo en que si yo tengo uno entre cualquier cosa, pues nunca puede ser cero, ¿verdad? Entonces, si yo asumo justamente ese épsilon chiquito, me queda un problema sin solución. Entonces, eso lo que me está sugiriendo es ese cambio de escala no era adecuado, ¿vale? Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo lo que me está diciendo es, bueno, la ecuación diferencial se ve bien, no tiene épsilons, no tiene nada que puedas hacer cero. Tus condiciones iniciales, una está en cero, la velocidad la tienes como raíz de épsilon. Y tú me estás diciendo que épsilon es un parámetro muy pequeñito. Si te basas en eso para hacerlo muy pequeñito, es decir, prácticamente cero, entonces te queda una ecuación diferencial que está representándote una aceleración, ¿no? Que tienes una condición inicial a partir del cero, es decir, a partir del piso, ¿no? Con una velocidad inicial de cero. O sea, me estás diciendo que a partir del reposo se está acelerando, ¿ok? Y además se está acelerando con una aceleración negativa. Entonces, pues físicamente, y ustedes me van a decir, obviamente eso no tiene sentido. Entonces, el primer problema no tiene solución y el segundo problema, aunque tiene solución, físicamente no es viable. Entonces, son como dos situaciones que se están ahí contraponiendo. Bueno, pues vamos con el tercero, ¿no? El tercero, ¿qué es lo que tiene? Pues es una ecuación diferencial que justamente tiene el épsilon en este término, que si yo asumo que mi épsilon es un parámetro muy pequeño y simplemente lo hago muy cercano a cero o cero,
pues entonces me va a quedar una ecuación diferencial que es segunda derivada de h igual a, en este caso, me va a quedar -1. Entonces yo la puedo resolver fácilmente, aplicar mis condiciones iniciales y resulta que cuando yo la resuelvo, lo que obtengo es justamente esta fórmula, que es la fórmula que usted, bueno, la resuelvo y regreso a mis variables anteriores y lo que obtengo es justamente esta fórmula, que es la fórmula que ustedes en física o que todos cuando hemos llevado nuestras materias básicas de física, utilizamos para la caída de cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto ocurrió, ahí regreso una, todo esto ocurrió justamente cuando nosotros utilizamos, ay, no me sé regresar ya, ahí va. Todo esto ocurrió cuando nosotros utilizamos estas tres posibles combinaciones de nuevas variables. Entonces, pues lo que vimos es que la primera, a pesar de que se veía muy sencillita, nos llevó a un problema sin solución. La segunda, que se veía un poco más complicada, nos lleva a un problema que físicamente no tiene una solución viable. Y la tercera nos lleva a una ecuación diferencial que al resolverla nos provoca una fórmula que además pues tiene todo el sentido de la vida. ¿Cómo me voy a dar cuenta entonces, desde antes o a priori, de cuál es la mejor, ¿no? Pues justamente observen el tercer cambio de escalas. El tercer cambio de escalas te está involucrando a tus variables de interés, que en este caso son la T y la H, pero también te está involucrando justamente a la V y es la única que te involucra a la V en las dos nuevas escalas. Y la V, recordemos, estaba dada en las condiciones iniciales del problema. Entonces, esas condiciones iniciales del problema, tú las puedes asumir como datos conocidos. Y ustedes me van a decir, bueno, la R y la G también. Sí, pero la R y la G son del fenómeno que estás modelando. La V es a partir del dato que tú como experimentador estás detectando, en este caso tu velocidad inicial. Si en el caso de lo que yo trabajo, pues lo que hago es poblaciones iniciales, ¿no? Datos iniciales de mis poblaciones. Entonces, justamente esa condición inicial que me están dando, si yo le intento involucrar en el mayor número de nuevas escalas posibles, me garantiza un muy buen cambio de escala para mi modelo. ¿Sale? Entonces, esa es la razón del por qué este último juego de nuevas variables nos daba una ecuación diferencial muchísimo más sencilla. Ahora, ya para concluir, bueno, pues aquí en este caso la ecuación diferencial la resolví, ¿no? O sea, una vez que yo obtuve, este, una vez que yo me quedé aquí con un cero, esta ecuación diferencial de hasta acá, la tercera, la pude resolver. Pero en la práctica a veces uno no las resuelve, ¿no? A veces uno necesita hacer un estudio cualitativo. Entonces, justamente el poder quitarte, por ejemplo, si yo aquí hago el epsilon igual a cero, pues ya me quedo con una ecuación diferencial que ya ni siquiera tiene parámetros, ¿no? Que ya no tiene condiciones iniciales con parámetros. Entonces, no solamente te queda una ecuación diferencial bonita, sino que además te queda una ecuación diferencial que ya no tiene parámetros, que las cosas que tiene involucradas ya no tienen unidades, porque justamente todo lo hiciste a partir de nuevas escalas que no tenían dimensiones, y al no tener dimensiones ya no te estás preocupando de si estás sumando bien tus unidades físicas o no. Ya puedes hacer la manipulación algebraica de un estudio cualitativo o incluso de una simulación numérica, ¿no? Sin tener que estar cuidando que todas las unidades físicas te vayan cuadrando. Entonces, pues la ventaja de este método es principalmente ese, ¿no? No solamente el reducir el número de cosas involucradas, sino el liberarte como de este peso de estar cuadrando todo el tiempo las unidades físicas que están involucradas y de tener que estar cuidando eso en cada parte del estudio que tú haces, ¿sí? Bueno, pues eso era lo que quería presentarles. Aquí hay un poco de bibliografía, por si alguien está interesado en obtener más información. Y bueno, y comentarles que estas ecuaciones diferenciales que se obtienen con parámetros muy pequeñitos son parte de algo que se llama la teoría de perturbaciones, que también está como muy
muy interesante de ser estudiada, para cuando sí puedes hacer ese epsilon cero y cuando no lo puedes hacer cero, nada más porque sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Ok, muchas gracias, Brenda. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Alguien con alguna pregunta? Adelante, Julio. Hola Brenda, perdón. Yo tengo una pregunta muy básica del principio, es que justo me hablaron en ese momento. Los Sí, tres vectores que elegiste respecto a tu matriz de potencias, ¿qué eran? ¿Eran vectores nulos de la matriz? son los vectores que generan el kernel. Ah, el kernel. Ok, Sí, ok, son los ok. vectores que forman la base del kernel. Y entonces, sí, no importa, o sea, cualquier combinación que te anule en la matriz sirve, ¿no? Exacto. Sí, y en ese Mm, sentido, por eso justamente al final, pues no solamente puedes justificar tu combinación de las pis, porque ya no tienen dimensiones, sino porque una combinación de esas pis se reflejaría como una combinación de vectores, ¿no? ujú. Sí, Ok, y aprovecho para hacerte una un poquito más profunda. Si yo dime. tengo un sistema de unidades raro, por ejemplo, que elijo tiempo igual a longitud y todas las implicaciones que esto tenga, ¿funciona igual? Sí, sí, de No hay hecho, ambigüedad. no, Ujú, no, de hecho, pues justo, ¿no? En los modelos biológicos de pronto dices, por decirte algo, la concentración de una sustancia que le estás inyectando a las células, ¿no? Y dices, híjole, pues es que para efectos prácticos, una está, no sé, en mililitros y la otra está como en masa, ¿no? De células. ujú. Entonces puedes como poner las dos en, pues estoy midiendo una masa, ¿no? Y pues ver por ahí, ¿no? Ya si ves que la escala no te funciona, pues ya haces distinción entre una es masa líquida y la otra es masa condensada, ¿no? Sí, Ya, sí entiendo. sí, Ok, gracias. sí. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Una curiosidad, bueno, a mí no me quedó muy claro. Cuando hiciste esto para el ejemplo que nos mostraste, Sí, pues ahí tenías, decías, bueno, nos da como el resultado lo que ya sabemos, ¿no? Pero pues usualmente uno no lo sabe, ¿no? En este caso sí. exacto, sí. Pero al final del día no me quedó claro entonces cómo saber cuál es el correcto. Ah, bueno, justo, porque en este caso, pues yo opté por tener Ajá. como solamente tres pares Ujú. y lo que hice fue probar cada par. ¿No? El primer par me genera este nuevo problema, el segundo par me genera este nuevo problema y el tercer par este nuevo problema, ¿no? Entonces, si tú estudias cada problema a partir del hecho de que el epsilon representa algo muy pequeño, prácticamente cero, haces aquí el cero y dices, este problema no va a tener solución. Haces aquí cero y dices, tiene solución, pero no es físicamente viable, o sea, resuelves en este caso, ¿no? Si no pudieses resolver, entonces lo que haces es que empiezas a estudiar justamente tu sistema o tu ecuación diferencial con el método que gustes y mandes, ¿no? Y seguramente por ahí encontrarás algo que no funciona bien, ¿no? Y a veces no se encuentra, ¿no? Justo, a veces Ujú. como que dejas la máquina corriendo, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y tú pues dices, mientras no truene, va funcionando, ¿no? Pero entonces dices, ¿y Ok. cómo sé que está funcionando bien? Pues justo la respuesta la tenías aquí, ¿no? Dices, bueno, tu modelo está corriendo, tu modelo está funcionando, pero pues en este caso aquí tenías involucrada la Las condición condiciones iniciales, inicial. ¿no? Ujú. Entonces las condiciones iniciales es mejor que estén en el cambio de escala a que estén por ahí flotando, ¿no? Ok, ok, bien. Tenemos aquí una pregunta de Cuau. Sí. Adelante, Cuau. ¿Qué tal, Brenda? Muchas gracias por la plática. Y digo, mira, la primera vez que veo bueno, es la primera vez que veo la técnica con detalle, pero alguna vez la había visto en física de fluidos, cuando estuve revisando algo para ayudar a un amigo. Ujú, Entonces, pues sí, no veo que se trata ya en campo, se utilizan estas técnicas. Pero yo quería preguntarte si tú tienes idea si esto
se encuentra relacionado de alguna forma con el método de Lee. O sea, si el método de Lee te lleva, o sea, el método de Lee es súper general, ¿no? Entonces, no sé si pueda el método de Lee tener un caso particular para llegar a estas escalas. Ujú. No sé, fíjate, ahí sí te debo la respuesta, pero te prometo investigarla y llevarte el chisme. Ok, bueno, Sí, sí, oye, sí. nada más eso, o sea, Sí, pero digo, me parece interesante, digo, o sea, a mí siempre me venden la idea de que el método de Lee, pues así, la plus neta, ultra, sí, claro. ¿no? La última neta del planeta y bueno, claro, cuando tú haces este tipo de transformaciones, pues algo estás dejando invariante, no sé, algo debe pasar y pues eso es justamente lo que trata el método. Entonces, bueno, a ver, voy, no sé, por eso te preguntaba tu respuesta, pero Sí, gracias, sí, muy buena. muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta en el chat. Dice Ujú. Cristian, ¿se puede extender el método de ecuaciones diferenciales parciales? Sí, sí, sí se puede extender. De hecho, bueno, el origen como del método es algebraico, pero sí se puede extender a cualquier tipo de ecuación diferencial. Obviamente las cuentas se complican un poco porque pues ya tienes que cuidar respecto a quién estás derivando, ¿no? Y porque entonces ya tus variables pues ya no son dos, ¿no? O sea, digo, en ordinarias es muy fácil porque la mayoría de las derivadas son respecto al tiempo. Entonces nada más tienes el tiempo y todas las demás que involucres, ¿no? En este caso la altura, pero por ejemplo, yo de pronto tengo el tiempo, la población uno, la población 2, alguna concentración, etcétera, ¿no? Pero sí, de que se puede involucrar en las parciales, sí, totalmente. Ok, tenemos creo que Pepe levantó primero la mano. Adelante, Pepe. Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Si tenemos, por ejemplo, problemas de, no sé, alto orden, o tenemos muchas variables involucradas en un mismo problema, donde tuviéramos muchas opciones y varias de ellas tuvieran dentro las condiciones iniciales, ¿podríamos discernir cuál nos conviene una sobre otra? Mm, Normalmente las que te convienen más son aquellas que donde relacionas a la variable con su propia condición inicial, ¿no? Te pongo un ejemplo y vuelvo como a mi ejemplo de la biología. Si yo tengo, por ejemplo, tres poblaciones, cada población va a tener su condición inicial. Entonces, para el cambio de escala, me conviene esta población con su respectiva condición inicial, esta población con su respectiva condición inicial y la tercera población con su respectiva condición inicial. Eso me va a dar incluso un mayor control en el modelo que yo obtengo como resultado. Oh, ya, perfecto, muchas gracias. Sí. Adelante, Julio. Ahorita con la pregunta de Cuauhtémoc se me ocurrió, a lo mejor, no se formuló exactamente, pero digamos, en física es muy relevante cuando tú tienes invariancia de transformaciones de escala, pero locales, o sea, lo que le llamamos normalmente transformaciones conformes o de Weyl, ¿no? A lo mejor un poco más preciso. Y esto es relevante cuando tienes teorías, sistemas dinámicos, pero de campos. ¿Por casualidad te suena si este método se puede aplicar por ahí? No, no me suena del todo, fíjate. Ok. Pero podríamos explorarlo en una de esas y sí. Sí, sí, igual tengo que pensar para ver cómo conectar la idea, porque es que es prácticamente lo mismo, o sea, se ven las dimensiones de masa de los campos y eso te dice mucho de su invariancia conforme. Y si la Claro. tiene o no, es propiedades físicas importantes por ahí, ¿no? Ajá, Entonces, sí, sí, claro. bueno, ok, gracias. Sí, No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que por el momento ya no hay preguntas. Te agradecemos nuevamente, Brenda, por la charla. Estuvo muy interesante. Y bueno, en breve te vamos a estar mandando la constancia, ¿vale? muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues esas preguntas que quedaron ahí pendientes de respuesta,
Pues con gusto, cuando quieran, arrastramos el lápiz. Ok, perfecto. Muchísimas Bueno, gracias. Chao. muchas gracias nuevamente. Hasta Hasta luego. luego. Bonita tarde.